Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la posición del más severo de los planetas en el mapa, Saturno, y sus aspectos. Justo en el día de hoy hace aspectos súper conflictivos con la Luna en conjunción a Marte, con Urano y con Mercurio, cuando no también con el Sol. Así que hoy tenemos un día muy saturnino, será por eso que justamente decidí hacer la clase de Saturno. ¿A qué vamos a asociar Saturno? Bueno, ya sabemos que tiene que ver con la responsabilidad, deber y obligaciones, tiene que ver con las reglas, con la autoridad, disciplina, miedos, control, vejez, el metal plomo y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando Saturno entra, como pasa hoy, en contacto con planetas de nuestra carta astral, ¿qué vamos a tener? Sobre todo si entra con planetas muy diferentes a él, como Marte y Urano. En este caso, vamos a tender a expresar esas cualidades saturninas. Va a depender mucho de la edad, porque no es lo mismo al principio que cuando ya después de los 50, sobre todo, lo tenemos bastante conocido y manejado nuestro Saturno, ¿no? Pero va a manifestar desde donde puede con la energía saturnina, y va a depender mucho del mapa también, ¿cierto? En las cualidades de esos planetas y lo que ellos representan para él. Si lo opuesto a Saturno con Marte es el coraje, acá vamos a tener el miedo. Si lo opuesto a Saturno con Urano es la libertad y la espontaneidad, acá vamos a tener rigidez y control. Si lo opuesto con Saturno hacia el Sol tiene que ver con el brillo y el reconocimiento, acá vamos a tener falta de ello. Entonces siempre va a mostrar la sombra de ese planeta que Saturno no puede reflejar. Algunos consideran que Saturno, sobre todo, imagínense, antes del descubrimiento de Plutón, es como, dice Jung, la sombra, esa parte de nosotros que intentamos ocultar a los demás, pero muchas veces a nosotros mismos, nuestro talón de Aquiles. Entonces es importante considerar la forma de tratar a Saturno para examinar la carta astral, porque justamente para la persona se trata de eso, tenemos que ir con Saturno con miedo de expresarlo, no, de ninguna manera, pero hay que tener mucha delicadeza. Recuerden, Saturno rige para la astrología clásica Capricornio, que es la montaña, el frío y la roca, y Acuario, que es la mente superior, ¿cierto? Vamos a tener que definir estos parámetros para comunicarnos con la persona que tiene fuertemente marcado Saturno y que va a restringir de esta manera nuestra capacidad de hablar libremente. Lo mismo que su exaltación en Libra. Entonces también tenemos que tener diplomacia y elegancia para expresarnos. Recuerden que como metal, la alquimia famosa buscada por los antiguos de la transformación, como en este caso sería del sol, mejor dicho, del plomo en oro, ¿no? De Saturno al Sol, en este caso, el proceso alquímico de la transformación, que obviamente se logra solo con el tiempo y mucho esfuerzo. Recuerden que lo contrario también de Saturno, el planeta opuesto, que es la Luna, por el eje Cáncer, que justamente la Luna es la maleabilidad, fluidez y adaptación, ¿no? No solo los sentimientos versus la lógica y la razón, sino también la flexibilidad que le falta. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de nuestro Saturno? Adaptación y flexibilidad, y derrumbar los muros construidos en una mala infancia para poder mostrar los sentimientos que propone la Luna. Entonces, ¿con qué conecta? Muchas veces donde está Saturno, en este caso está justamente en la casa solar, entonces fíjense, tiene fuerza por signo, pero tiene debilidad por casa, porque esta es la casa de su caída. Lo mismo le pasa al Sol, tiene fuerza por signo, pero tiene debilidad porque está en la casa de Saturno en la astrología clásica. Ahora sería de Urano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pide en este caso en especial, pero en general? Expresar nuestra autoridad, pero no desde el rigor. Conectar con ese conocimiento más profundo que nos va a dar lo que se llama la experiencia de Saturno. Allí donde somos maestros del tema, después de haber horadado la piedra a través de un duro y responsable aprendizaje. Lo contrario de Júpiter, que busca dónde está el expandirse y crecer, Saturno nos limita.
Y los aspectos de Saturno con cualquier planeta pueden llegar a reflejar, y sobre todo en nuestra vejez, la comprensión real de ese tema, lo que realmente me estaba pidiendo ese Saturno acá. Imagínense, en este caso en la casa 5, donde va a expresar a hijos posiblemente rebeldes, ¿no? Si nos faltaron las reglas, la autoridad y la disciplina. Cuando actuamos con nuestro Saturno, aunque muchas veces no de una forma consciente, por eso hablamos de la sombra, vamos a tender a expresar este planeta desde el control, lo que Saturno quiere controlar. Y en este caso será los hijos, nuestra creatividad, nuestros ahorros y nuestros miedos inconscientes para manifestarnos y expresarnos. Entonces acá aparece el famoso deber ser, la forma en la que creemos que tenemos, que la sociedad espera que nos comportemos. Y ahí es donde se pierde la espontaneidad y donde aparecen las máscaras, el falso yo, y la respuesta termina siendo clásica y conocida, como decimos, el niño hipereducado que va a contestar lo apropiado, lo adecuado, pero como si siempre estuviera frente a un maestro rígido. Sí, señor, sí, señorita, ¿no? Entonces, la típica respuesta. Descubrir qué es lo que representa nuestro Saturno va a ser un proceso largo y doloroso. El dolor que nos avisa de que hay algo malo en nuestro interior y esto es lo que vamos a querer trabajar. Y esta es la forma inapropiada de vivirlo, ¿no? El dolor, igual que el miedo, son amigos y aliados cuando justamente con trabajo, perseverancia y esfuerzo nos abrimos a conocerlos. ¿Qué nos quiere avisar? ¿Cuál es el miedo que nos deja inmóviles, que no nos deja avanzar en la vida? Muchas veces en este caso puede ser padres, cuando tuve una mala relación con mi propio padre. Pero obviamente el miedo, el dolor son mecanismos de defensa que necesitamos para protegernos. Así los aspectos van a describir cómo nos desprotegieron, sensación de desprotección, para que hoy tengamos estas barreras y estos muros construimos. ¿Cómo nos sentimos ante la necesidad de protección? Imagínense en este caso de luna y sol, madre y padre, lo que nos faltó, seguramente porque los padres estuvieron trabajando y en esa sensación de ausencia es donde nosotros construimos este vacío y este dolor y estos miedos a la soledad y al abandono. Hay una enorme necesidad y es durante la infancia cuando nosotros vamos a hacer estos primeros mecanismos de defensa, que luego terminan siendo inapropiados y represivos, no nos dejan fluir y ser espontáneos en aquello que en este caso puede expresar el amor. Entonces, cuando entra en contacto con algún planeta de la carta, ahí es donde ese planeta es el que nos va a dar el porqué para levantar esos muros, esas defensas. Cuando tenemos un Saturno mal aspectado, siendo adultos, tenemos que hacernos cargo de desconstruir, romper esos muros, darnos cuenta y tomar conciencia, enfrentar a esa sombra, aunque con mucho cuidado, ¿no? Y respeto, como decíamos, desde Libra. Muchas veces es lo contrario, es la superprotección si tengo una madre miedosa, por ejemplo, un padre autoritario que me impone muchas reglas porque a su vez él tiene miedo de que yo brille más que él, quizás, puede ser. Entonces nos negamos a asumir cualquier tipo de riesgo, por eso la cuadratura con Marte, como es hoy justamente, y no podemos gozar y vivir la vida plenamente, justamente la casa quinta sería el tema de hacer aquello que nos gusta, justamente por esos miedos. Y cada vez que pasa y cualquier planeta revive por tránsito esta cuadratura, bueno, ahí es donde nos contracturamos, donde revivimos ese miedo inconsciente y reforzamos por las dudas las barreras. Saturno es el planeta del control y el control está asignado a los miedos. Porque cuando estamos asustados, ¿cuál es el miedo mayor que tenemos? Perder el control. Entonces necesitamos primero definir claramente lo que está pasando para poder saber cuál es la respuesta adecuada para protegernos.
Por ejemplo, como decíamos, el contacto entre Saturno y Venus nos va a hablar de el amor, justamente la casa quinta. En este caso todavía no está la oposición, pero Venus va hacia ella, ¿cierto? Entonces va a muchas veces empujar a la persona, sobre todo si es Libra en el ascendente, como en este caso, y necesita ser reconocido y admirado, si somos Leo, sentir cuánto nos ama nuestra pareja para sentirnos seguros. Pero claro, justamente quizás desde la Luna lo que atraemos, ¿no?, en esta conjunción Marte y Urano, son personas que se niegan al compromiso y ahí está el conflicto. Entonces, ¿cuál es nuestra sensación? No me ama, y ahí empieza la soledad y la tristeza, aunque estemos en una pareja, y empezamos a tomar nuestras medidas de control por si nos abandonan, nos dejan, ya estoy preparado. Esto es una consecuencia obviamente de la infancia, que es donde sentimos que se nos negaron las cosas que están señaladas por el planeta que trae el conflicto. Desde la figura paterna, ya que tanto el Sol como Saturno, desde la figura de autoridad y disciplina, representan lo paternal, ¿cierto? Aquella persona que nos impuso los no, la disciplina y el autocontrol, por sus propios miedos, como decíamos antes, pero que no nos dejó hacer aquello que queríamos o que nos gustase, ¿no? Como por ejemplo estar en un grupo, salir con amigos. ¿Por qué? Porque tus grupos y tus amigos, seguramente gente rara, ¿no? Si estamos en Acuario, y con el tiempo vamos a darnos cuenta que justamente acá donde tenemos las mayores lecciones es donde podemos encontrar incluso el motivo de nuestra existencia, el por qué y el para qué. Porque Saturno, como saben, está asociado a la maestría. Y al final, al principio, no conecto con los hijos, no quiero tener hijos, y luego entro en contacto con los niños a través del trabajo, o a través del amor, cuando conozco una persona que yo no quise tener hijos, mi mujer tiene 5, ¿no? Mi nueva mujer que estuvo anteriormente casada con alguien que la proveyó con una familia numerosa, ¿no? Entonces acá es donde se nos puede negar durante la infancia, y que muchas veces el niño se siente culpable, pero son situaciones del destino que ya están expresadas en su carta, porque es el aprendizaje que viene a ser. Ya saben que además Saturno está catalogado como un planeta kármico, el karma, un destino fatal. Pero bueno, cuando aprendemos las lecciones de Saturno, acá es donde más cómodos nos sentimos, porque acá es donde tenemos el control, ¿cierto? Las maestrías. Aunque nuestra infancia no puede ser considerada como la responsable de los problemas que luego surgen, sobre todo en la etapa de la madurez. Entonces es necesario profundizar en la casa para poder primero relajar el pasado, soltar esta niñez que trajo tanto dolor, y sobre todo con el personaje en el que nosotros pusimos esa disciplina y autoridad que resultaron negativas y nefastas. Entonces esto puede ser sumamente útil como ejercicio para volver a revincular positivamente con la figura de nuestra propia autoridad. Imagínense como en este caso que Mercurio está mal aspectado con Saturno. Entonces, la sensación de no ser lo suficientemente inteligente si me comparo, por ejemplo, con un compañero del colegio o un hermano, o me comparan mis padres. Entonces, acá la sensación es que todo el tiempo estoy a prueba. Cada vez que voy a decir algo voy a ser juzgado, quizás burla, ¿no? El famoso bullying. Por las dudas me callo, por las dudas no me expreso, porque me siento examinado, criticado y juzgado. Entonces, deseamos algo que también se nos está siendo negado. Entonces, ¿qué va a hacer Saturno acá? Va a tratar de dominar y controlar, y va a ser el estudiante perfecto, el que al final sabe todo, el que al final levanta la mano o contesta y salva la clase, cuando no, el traga libros, ¿no? Vamos a tender a desarrollar esas cosas representadas por ese planeta, y a veces de una manera exagerada. Como decimos, con el Sol podemos desear la fama y el reconocimiento, con la Luna esa protección maternal de la casa y la familia, con Venus el amor y el afecto, y con Júpiter la fe, la esperanza, el optimismo, que muchas veces con Saturno sentimos negados. Entonces, los contactos de Saturno
por casa, por aspecto y en menor grado por signo, porque acá estarían sus fortalezas según la clásica, van a describir esas áreas, esos ámbitos de nuestra vida en los que nos falta confianza, en donde creemos que podemos hacer o debemos, que es peor, hacer las cosas de la mejor manera posible. El trabajo bien hecho, hacernos cargo, la responsabilidad. Pero ¿cuál es el problema de Saturno? Que no nos creemos lo suficientemente buenos para eso. Y ahí vamos a buscar cualquier tipo de justificación a esos errores que cometemos en esta casa. Entonces, el lugar ocupado por Saturno en nuestra carta astral, de ahí es donde vamos a tener ese crítico, ese maestro interno, ni hablar si además somos Virgo, ¿no? Que tiene la misma representación. La sensación de que Saturno niega, limita, disminuye, retrasa el desarrollo de todo lo que toca. Y el objetivo de esta negación justamente va a ser de aprender con el esfuerzo, ser maestros, valorar lo útil de este aprendizaje, de eso que hacemos o de lo que deseamos hacer. ¿Por qué Saturno está en esta área y no en otra? ¿Y qué tiene que ver con el desarrollo del mapa? Justamente si el Sol y mi alter ego Venus, el narcisismo, se manifiesta en el ámbito social y profesional. Obviamente que necesito una educación, reglas para manifestarme apropiadamente, porque del otro modo estaría haciendo lo que peor le sabe a Leo, que es hacer el ridículo, la vergüenza, parece el niño herido, el drama, ¿no? Y la exageración del artista que hay en nosotros. Al contrario que Júpiter, que muchas veces describe el ámbito de la vida en el que más confiados nos podemos sentir, donde más ventaja podemos tomar y donde más fácil nos puede resultar encontrar el significado, Saturno va a describir el ámbito en el que más incómodos nos vamos a sentir para expresar, en este caso, el amor. Entonces, para entender mejor a Saturno, podemos asociarlo al metal que le corresponde, que es el plomo. ¿Cómo describimos al plomo? Primero, frente a la realidad del oro, ¿cierto? El plomo no brilla. Es pesado, es poco sensual y atractivo, pero es resistente. Por eso se lo usaban en todas las cosas que necesitaban desde lo estructural resistencia, como la soldadura de plomo, los caños de plomo y todo lo demás, ¿no? Entonces, al igual que el plomo, Saturno nos va a dar esas cualidades de falta de belleza, imagínense, para un Leo en la casa 5, ¿no? Falta de manifestación, somos pesados, somos densos, cuando justamente está siendo atacado y nos sentimos vulnerables y nos sentimos menos que los demás. Ahí es donde nos ponemos pesados, densos, y ahí es donde parecemos poco atractivos a los demás. También decimos que Saturno retrasa el desarrollo de todo lo que toca. En este caso, la expresión del afecto, en este caso, la expresión del coraje y el valor, y esto nos obliga a desarrollar desde un lugar más serio y profundo estas cualidades, porque ya sabemos que lo que Saturno da, nada ni nadie lo quita. Bueno, no provoquemos por las dudas a Dios. Saturno puede ser lento, pero nos da gran resistencia, por eso decíamos vincularlo al plomo. ¿Qué nos dice Saturno? Al contrario, que Marte y que Urano, no te apures, no te precipites, tómatelo con calma, tómatelo con tiempo, porque así vas a sacar lo mejor de esa situación. Decíamos que también está relacionado todo lo que son las reglas, por ende las regulaciones, que nos quitan esa espontaneidad que busca sobre todo el Sol en Leo, Urano e incluso Júpiter, ¿no? Entonces, desde las reglas y las regulaciones, encontramos esa protección que buscamos tanto en la vida particular e individual como en la sociedad. Imagínense una sociedad sin reglas, sería bastante neptuniana, sería caótica, desordenada. Entonces, ¿dónde nos sentimos cómodos? Siendo saturninos dentro de estas limitaciones que nos van diciendo cómo hay que vivir y relacionarse. Pero ¿qué pasa con un exceso de disciplina? ¿Cierto? Imagínense un rey
autoritario, abuso de poder en cualquier ámbito de la vida, nos vuelve niños temerosos, asustadizos, incapaces de expresar nuestra individualidad, que es lo que señala hoy la carta con el Sol en oposición a Saturno. Dijimos que Saturno se asocia muchas veces al padre, sobre todo en este caso que rige la casa cuarta, pero también a la madre. Y para saber esto, vamos a preguntar quién es la persona que, sobre todo en la infancia, impuso la disciplina para el niño. Ahí vamos a ver a quién esa persona le asigna su Saturno. Pero siempre tiene esa figura paternal del crítico, el autoritario y el que impone las reglas y la disciplina, que muchas veces eso es lo que se espera arquetípicamente de la figura que es más social, que es el padre, aunque las épocas cambiaron, ¿no? Todos sabemos eso. Saturno representa entonces para nosotros esa autoridad interna que necesitamos desarrollar a través de la autodisciplina y el control. Los contactos inarmónicos, cuadraturas, oposiciones, sesquicuadraturas, semicuadraturas, incluso el quincuncio, dicen que lo hacemos de manera inapropiada. Manejamos inapropiadamente al planeta y lo que él representa con el aspecto tenso. Ahí es donde vamos a desarrollar más nuestras capacidades de usar mejor ese planeta. Entonces, fíjense la analogía, ¿no? En este caso, en la casa quinta, que es la casa de las inversiones, la capacidad de ahorro, si Marte está en Tauro, ¿cierto? ¿Acaso podemos ser gastadores o nuestra pareja, si Marte rige a nuestra pareja, entonces vamos a tender a controlar a nuestra pareja y qué va a pensar nuestra pareja de nosotros cuando necesita el amor, que somos o avaros o rígidos o controladores. Y ahí es donde la luna se exalta, el tipo de mujer que me gusta, ¿no? Esa que me da la apariencia social de una casa bonita, unos hijos bien educados, pero que a mí me cuesta gestionarlo, ¿cierto? Los contactos de Saturno van mejorando con el paso de la edad, cuando vamos aprendiendo y aceptando que vivimos en una realidad y esta realidad no siempre es lo que nosotros deseamos y queremos y que muchas veces nos llena de miedos y limitaciones. Pero a veces también los imponemos nosotros por nuestra propia naturaleza. Entonces tomamos conciencia a través de la edad, asumiendo las responsabilidades que nos pide, haciendo los deberes que se nos pide en el ámbito donde se nos pide. Y en este sentido vamos a enfrentar esos miedos, vamos a poder derribar esos muros y vamos a lograr vencer nuestra propia batalla interior.